División Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Lo mejor este viernes 4 de septiembre del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Ayer, en reacción a el anuncio del exgobernador Capriles de participar, su intención de participar, dando apoyo a candidatos en este proceso que organiza el chavismo para tener el control de la Asamblea Nacional, la única institución legítima que queda en nuestro país, el gobierno de los Estados Unidos ha reaccionado calificando como una farsa política de liberación de opositores en Venezuela. Washington, y lo tomo del diario El País de España, Washington insiste en que no existen condiciones para celebrar elecciones parlamentarias el 6 de diciembre. Para Estados Unidos, la liberación de un centenar de presos políticos en Venezuela no cambia el escenario de represión del régimen de Nicolás Maduro. El secretario de Estado Mike Pompeo ha calificado este jueves como una farsa política el indulto que Nicolás Maduro dio a opositores el pasado lunes. Washington insiste en que no existen condiciones para celebrar las elecciones parlamentarias el próximo 6 de diciembre, a pesar de que la liberación fue una salida negociada por una parte de la oposición venezolana de cara al proceso electoral. La última táctica, esto está entre comillas, de Maduro para hacer que las próximas elecciones parezcan libres y justas es liberar condicionalmente a algunos presos políticos que fueron encarcelados injustamente. En primer lugar, la solución a la crisis en Venezuela son elecciones libres y justas reales, no esta farsa política. En el marco de un encuentro que sostuvieron vía digital, el embajador de los Estados Unidos para Venezuela, James Story, y el presidente de la Asamblea y presidente encargado, Juan Guaidó, anunciaron que van a suscribir un acuerdo antidrogas entre Venezuela y el gobierno norteamericano. Decía Iván Simonovich, que es comisionado designado por el Parlamento para la seguridad y asuntos de inteligencia, que esto va a permitir ampliar el margen de acción. Usaremos todos los recursos legales para la identificación, ubicación, neutralización operativa y financiera de personas, empresas y socios vinculados al régimen, decía él, implacables en el marco de la ley. Sin duda alguna, como comentábamos ayer en la tarde, un golpe de efecto frente a el anuncio que ha hecho el exgobernador Enrique Capriles. Hacía referencia a ello en conversación con el embajador Story, Juan Guaidó, advirtiendo que sí, que esto había generado un impacto en la población. Sin embargo, él insistía en la necesidad de promover la unidad de cara a una transición a la democracia en nuestro país. De esto vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy con algunos de nuestros invitados. Me dice que ya tenemos el primero, a Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, gobernador electo en el Zulia, quien sufrió golpe de Estado porque decidió no juramentarse ante la constituyente comunal, dirigente de Primero Justicia. Gracias por atendernos, diputado. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Mi saludo para ti. Pues le pediría una primera valoración acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas y de entrada su reacción a esta declaración, tomando en cuenta el impacto que ha tenido el exgobernador Enrique Capriles Radonsky expresando su intención de participar en los comicios del próximo 6 de diciembre. Lo escuchamos. Mira, yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad con el país y esa responsabilidad es en medio de todas las diferencias que pueden existir porque son democráticas, porque
nosotros tenemos que lograr un movimiento en el que se discuta y que luego de la discusión se logren acuerdos. En medio de todo eso, nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo por mantener la unidad. Yo soy de los que piensa que todos los sacrificios que podamos hacer por estar unidos son válidos. Eso lo vale totalmente Venezuela. Yo no puedo asumir que posiciones personales puedan afectar el esfuerzo que estamos haciendo por lograr que Venezuela pueda reencontrarse con la democracia. Así que si nosotros estamos unidos, podemos acumular fuerzas. Si acumulamos fuerza, podemos ejercer presión. Si ejercemos presión, podemos acercarnos al cambio en Venezuela. Así que yo creo que el camino tiene que ser siempre la unidad. Ahora, ayer ustedes tenían una reunión en Primero Justicia. ¿Qué decidieron con relación a este tema? Diputado, ¿el exgobernador continúa en las filas de su organización? Bueno, fíjate, lo que pasa es que fue una reunión de 75 personas. Ahí estaban los diputados principales, los diputados suplentes, los integrantes de la dirección nacional del partido y representación de casi todo el país. Entonces, una reunión como esa es una reunión kilométrica porque ni siquiera se pone el límite de tiempo y la gente tiene todo el derecho de hablar, de discutir, de conversar. Comenzamos la reunión a las 9 de la mañana, la reunión terminó aproximadamente a las 6 de la tarde y se nombró una subcomisión que va a redactar un documento, un manifiesto, un comunicado que va a salir publicado hoy. Yo espero que salga publicado en la mañana. Nos convocaron para nueva reunión a las 10 de la mañana, que ya sería para revisar el documento final y se publica pues la posición de Primero Justicia, que te puedo decir que lo primero que dice es que nosotros ratificamos nuestra posición firme, irrevocable, de no ir a la farsa electoral del 6 de diciembre. Esa es la primera decisión. Y evidentemente cualquier persona que asuma una posición distinta a la línea del partido queda al margen de la organización. Eso es una cosa que está en los estatutos del partido. Es decir, que a partir de esta mañana probablemente el exgobernador queda fuera de Primero Justicia. Sí, yo no digo que no pueda haber hacia el futuro reencuentros, es que yo creo que todos tenemos que luchar por un reencuentro de toda la familia democrática venezolana. Creo que el momento es sumamente difícil, duro, y en el caso de Enrique ha sido un dirigente fundamental de Primero Justicia y del país. Él tomó una decisión que nosotros respetamos, pero que no va de acuerdo a la línea de discusión que el partido ha tenido. Es decir, él toma la decisión de separarse de la línea de discusión del partido, está en su derecho, pero evidentemente el partido tiene sus normas y debe seguir adelante. Eso no tiene por qué tampoco ser visto como un hecho traumático, como un antes y un después. Sencillamente es una posición que toma un líder fundamental del partido y nosotros seguimos en nuestra posición. Mira, yo creo que cualquier decisión, y lo he dicho y contigo lo he conversado muchas veces, cualquier decisión, cualquier tesis tiene que pasar por la unidad y que nosotros no cerramos la puerta a ninguna de las tesis. Nosotros tenemos la responsabilidad de cultivarlas y de llevarlas adelante, pero de decidir en unidad. Y si una de esas tesis cobra fuerza, bueno, la apoyamos absolutamente sin ningún inconveniente. Ahora, yo quisiera que nos ubicáramos en el día después del 6 de diciembre de este año 2018, cuando va a haber una farsa electoral y al día siguiente tenemos que asumir que Maduro va a sacar más de las 2/3 partes de la Asamblea Nacional. Si alguien piensa en un escenario distinto a ese, sinceramente no está ubicado en la realidad, con todo cariño, con todo respeto. Pero si nosotros vemos cómo ha actuado este régimen dictatorial y cómo ha confiscado el derecho al voto y la posibilidad de que el venezolano pueda manifestarse y pueda tener una visión del país y decirla y que su visión sea respetada por todos, eso no existe en este momento y si no lo entendemos, bueno, no estamos en el marco de la realidad de lo que está pasando. Que tú me digas, no, mira, es que hay que ir a este proceso porque hay que verlo como un hito político y eso nos puede llevar a movilizar al país. Bueno, muy bien, pero decidámoslo en unidad. Yo no descarto esa vía, pero decidámoslo en unidad. Es que unidos tenemos más fortaleza. Desunidos, lamentablemente, le estamos haciendo el juego a la dictadura.
Ahora, como dice usted con todo cariño y con todo respeto, ¿no le parece suficientemente grave la declaración del exgobernador y el impacto que puede tener tomando en cuenta el desconocimiento de la presidencia interina, de la estructura internacional que se ha creado, incluyendo los embajadores y la situación que podría generar justamente desde el punto de vista institucional su participación activa en este proceso convocado para diciembre? Bueno, evidentemente que es grave, claro que es grave. Es una situación que nos afecta profundamente y no lo digo por Primera Justicia, lo digo por la unidad, lo digo por el país. Yo creo que nosotros tenemos que entender que todo lo que está pasando requiere de posiciones sumamente serias, posiciones consensuadas. ¿Qué le decía yo a Enrique? Porque Enrique participó en la reunión que tuvimos ayer, aunque no estuvo todo el tiempo, participó y dio sus puntos de vista, esgrimió sus argumentos. Yo le decía, mira, si tú piensas de esa manera, tú tienes la responsabilidad, en primer lugar, de convencernos a nosotros, de convencer a tu partido. Y después de convencido tu partido, ya nosotros asumida esa posición, tendríamos la responsabilidad de convencer a los demás y de convencer a toda la unidad. Es que así debe ser, no puede ser de otra manera, porque si cada quien toma la decisión de desarrollar su tesis independientemente de los demás, la bendita situación de las tesis, la idea de que mi tesis es la verdad absoluta y la convierto en un fin en sí mismo, eso nos hace daño, lo he dicho un montón de veces. Entonces, si no entendemos eso y cada quien asume su tesis y comienza a luchar por su tesis, y si ve que la otra tesis va desarrollándose y cobra fuerza, trata de que no sea así, evidentemente que nos va generando una situación absolutamente inconveniente. Y es obvio que esa decisión nos va a enfrentar en el presente y en el futuro, porque Enrique va a presentar candidatos a la Asamblea Nacional. ¿Y dónde puede pescar Enrique candidatos? Fundamentalmente en Primera Justicia. Entonces tendrás algunos dirigentes de Primera Justicia que dirán, bueno, yo quiero presentarme de candidato. Si Enrique lo hace, yo tengo disposición también a hacerlo. Entonces yo le diré, mira, pero no lo haga, porque nosotros hemos decidido en unidad que ese no es el mejor camino en este momento, porque sabemos lo que ha pasado con las condiciones. Ayer un dirigente del partido decía que nosotros, o sea, nosotros, la oposición, habíamos matado el voto. Yo le decía, pero mijo, vos te estás escuchando. O sea, tú estás escuchando lo que tú estás diciendo. Tú estás diciendo que nosotros matamos el voto, nosotros que hemos sido electoralistas, nosotros que hemos sido participacionistas, que hemos hecho todos los esfuerzos para rescatar el voto como herramienta, para lograr la solución pacífica de los problemas que vive el país, que fuimos a Dominicana buscando que el voto se reivindicara, que fuimos a Barbados, a Oslo, que participamos en el Comité de Postulaciones Electorales, nosotros matamos el voto. O sea, nos estás atribuyendo a nosotros lo que está haciendo la dictadura. Eso es inconcebible, eso es inconcebible. Entonces, yo creo que tenemos que ubicarnos en la realidad de lo que estamos viviendo y en función de eso hacer todo un esfuerzo para lograr que el país pueda encaminarse, pero no es con actuaciones que dividen a un partido, que dividen a la oposición, que afectan a la unidad, que afectan el propio liderazgo de quien lo está proponiendo, que favorecen estrategia de Nicolás Maduro. Así no vamos a salir de esto, sinceramente. Varias inquietudes. Le preguntaron a ustedes qué negoció el ex embajador con el gobierno de Turquía o qué le ofrecieron. No, lo que ha dicho Enrique es que él sencillamente conversó con la representación de Turquía, pero que él no negoció con Turquía. Creo que lo ha intentado aclarar muchas veces y yo no puedo ser factor de distorsión de esa realidad. Él ha dicho, yo conversé con el embajador o con el canciller de Turquía, como estaría dispuesto a conversar con cualquier representante de cualquier país del mundo. Lo que yo le preguntaría es si cada uno de todos nosotros, los dirigentes de oposición, tiene cualidad para conversar con cualquier dirigente de cualquier parte del mundo. También en eso mostramos desunión y no tenemos una visión coherente de hacia dónde queremos ir o de qué camino queremos transitar. Entonces creo que todo eso tiene que de alguna manera organizarse, orientarse, más si tenemos a un canciller de la calidad de Julio Borges, que ha demostrado
no desde cuando fue canciller, sino desde el momento en que asumió la presidencia de la Asamblea Nacional, porque vamos a decir las cosas como son. La visibilidad de la situación venezolana y la exaltación del apoyo internacional a Venezuela se logra en la presidencia de Julio Borges de la Asamblea Nacional. Creo que él dictó un curso de acción enfocado hacia la movilización interna y hacia la presión internacional, y creo que fue exitoso en ambas cosas. Durante la presidencia de Julio Borges en la Asamblea Nacional tuvimos 6 meses de movilización de calle y tuvimos presencia internacional que permitió que la situación venezolana fuera totalmente visibilizada. Así que yo creo que esas cosas tienen que hacerse con coherencia, con unidad. Yo no digo que fulano o sutano no hable, pero ya cuando se trata de representación, eso tiene que discutirse, tiene que acordarse y tienen que distribuirse los roles alrededor del mundo. Entre otras cosas, diputado, porque para hablarlo en criollo, los dejó agarrados de la brocha. En opinión del exgobernador, bueno, el diputado Borges no tiene representación, el diputado Tomás Guanipa tampoco en Colombia, así como ninguna de las personas y ciudadanos que asumieron el papel de diplomático de representación del Parlamento en el exterior. Yo le pediría un comentario sobre este tema y si eso se discutió, porque lamentablemente dice Estados Unidos el leopardo no cambia las manchas, la persecución contra los dirigentes de la Asamblea. Si, digamos, el fraude de diciembre se concreta, no dude usted que va a ocurrir. Que yo quisiera su comentario y saber si esto se discutió con el exgobernador. ¿Qué puede decirnos? Sí, lo que pasa es que, como te digo, él entró a la reunión, emitió su punto de vista, escuchó algunos comentarios y luego tuvo que retirarse y no pudimos intercambiar, pero evidentemente que todo eso surgió en la reunión, todo eso se discutió y nosotros como Primero Justicia somos parte. Yo no, en lo personal yo no puedo decir que soy parte del gobierno interino, pero lo respaldo. Es decir, y Primero Justicia forma parte de ese gobierno interino, no solamente con Julio Borges y Tomás Guanipa, sino también con Pizarro, con Paparoni, con Olivares, es decir, son varios, Gustavo Marcano, varios son dirigentes de Primero Justicia y a la vez están allí. Lo que pasa es que Primero Justicia ha tenido una posición crítica en algunas cosas que suceden dentro del gobierno interino, pero lo hemos hecho en el marco de la unidad. Tú has visto los comunicados que nosotros hemos sacado y yo no tengo inconveniente en que se discuta públicamente cualquier observación que se tenga en función del funcionamiento del gobierno interino. Yo no tengo ningún inconveniente con eso. Yo creo que es válido que haya discusión pública. Lo que no podemos entrar es en conflicto público y lo que no podemos es salirnos del marco de la unidad democrática. Yo creo que cualquier lucha que se dé dentro es totalmente válida y así lo ha hecho Primero Justicia. Primero Justicia ha sido un partido leal porque ha sido crítico, constructivo dentro de la unidad. Salvo este caso que no compromete al partido, sino que nos compromete a una personalidad indudablemente importante, querida por todos en Primero Justicia. Pero bueno, son cosas que pasan en la vida, son cosas que pasan en la familia. Primero Justicia es una familia y en la familia pueden pasar cosas como las que hemos visto, pues que hay una persona que toma una decisión que afecta la posición que el partido tiene hacia la opinión pública, hacia el resto de los partidos políticos, hacia la unidad, etcétera, etcétera. Pero como te digo, la posición del partido es ratificar su decisión y eso está bastante claro. Diputado, el diario El País de España, en una nota que suscribe el periodista Alonso Moleiro, asegura que el entorno de Guaidó teme que el llamamiento de Capriles destruya la estructura creada en la oposición. Y el sector ortodoxo de la oposición, dice la nota, cree que el movimiento de Capriles oficializaría la cohabitación con Maduro. ¿Qué puede decirnos sobre esta interpretación y esta nota que publican en El País de España? Lo escuchamos. Bueno, yo creo que al final son opiniones de opiniones. Nosotros tenemos una responsabilidad y esa responsabilidad está intacta. Desconocemos la farsa del 6 de diciembre. Vamos a hacer todo lo que podamos para deslegitimar esa farsa dentro de Venezuela y en el mundo. Creo que para eso tenemos que desarrollar una campaña. Aparte de eso, vamos a firmar el Pacto Unitario por Venezuela o Pacto por la Democracia y la Libertad. Vamos a participar en todas las acciones que ese pacto determine
Yo sé que hay mucha gente que considera que una consulta no es ninguna solución, pero bueno, es una posibilidad de movilización alternativa del país. Yo creo que decir, por ejemplo, que ir a la farsa del 6 de diciembre es luchar y no ir a la farsa del 6 de diciembre es no luchar, es una inexactitud total, y te lo dice alguien que ha tomado la decisión de luchar todo el tiempo que tenga que hacerlo para lograr liberarnos de esta dictadura en medio de la pandemia. Nosotros este fin de semana pasado estuvimos en Mérida, posteriormente estuvimos en Táchira, anteriormente habíamos estado en Trujillo, es decir, estamos en medio de la pandemia y de la situación tan grave que tenemos, por ejemplo, de ausencia de gasolina. Llegamos a los sitios hediondos a gasolina porque tenemos que ver cómo hacemos para conseguir por aquí una pipa, por aquí un bidón, por aquí un espacio, por aquí lo que sea, a $1, a $2, a ver cómo regateamos para podernos mover, y estamos en un esfuerzo de lucha por Venezuela. Entonces, ¿cuál es el problema de decisiones como esa? Que cualquier argumento que tú utilices para justificar tu decisión afecta el argumento de quienes están en una posición contraria. Entonces tú quizás quieras no polemizar, pero terminas polemizando. Es como cuando yo decidí no juramentarme ante la constituyente. A mí no me gustaba golpear a los otros gobernadores que sí se juramentaron, pero cualquier argumento que yo esgrimía en función de defender mi posición terminaba siendo un argumento que indirectamente agredía la posición de ellos. E igualmente pasaba al revés. Cuando un gobernador electo decía, es que yo estoy aquí porque yo soy valiente, me estaba llamándome cobarde, me explico. Cuando yo creo que lo que hice yo fue más bien un acto de valentía. Al final, este tipo de decisiones son decisiones blanco o negro, suma cero, que dificultan mucho el funcionamiento de un conglomerado como el conglomerado opositor venezolano. Pero bueno, finalmente, diputado, sobre el destino de la Asamblea Nacional, porque el exgobernador, ha expresado su opinión, y esto puede tener eco en algunos países de la comunidad internacional, evidentemente no en Estados Unidos, por ejemplo, pero ¿cuál es el destino de la Asamblea? ¿Qué se ha discutido al respecto sobre la continuación o no constitucional de las funciones del actual Parlamento? ¿Qué puede decirnos? Ese es otro tema que también merece su discusión, que sobre él no hay una posición fijada todavía, de todos los factores que forman parte de la unidad democrática, y que hay que discutirla. Pues así como se discutió todo este tema de no participar en la farsa electoral, y esa discusión llevó unos días importantes, semanas importantes, bueno, así tenemos que sentarnos a discutir todo el tema de la continuidad o no administrativa del gobierno interino y de la Asamblea Nacional. Yo que estuve ayer en la reunión de Primero Justicia, oigo voces a favor y oigo voces en contra. Al final, eso tiene que discutirse y tenemos que lograr que haya un punto de encuentro con respecto a eso. Pero es un tema que está por debatir. Diputado Juan Pablo Guanipa, como siempre, gracias por atendernos, acompañarnos, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, dirigente de Primero Justicia. Vamos a la pausa, de regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Remodelaciones de casas, apartamentos, oficinas, fincas, interiores y exteriores con acabado profesional. Mundo de Remodelaciones. Nos adaptamos al presupuesto de nuestros clientes. Llama sin compromiso 414-032-5419. Mundo de Remodelaciones. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo.
solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Nuestro siguiente invitado ayer expresaba su opinión, su análisis en redes sociales sobre lo que ha ocurrido en las últimas horas. Se trata del padre Arturo Peraza, sacerdote jesuita, abogado, defensor de derechos humanos, politólogo, vicerrector de la Universidad Católica Andrés Bello en Guayana. Padre, como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un saludo a ti y a todos tus radioescuchas. Iniciaría conversación a partir de esta disertación que usted compartía en redes sociales sobre, insisto, lo que ha ocurrido en las últimas horas y la imposibilidad de llegar a acuerdos entre algunas figuras que hacen vida en la alternativa democrática, el impacto que esto puede tener. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, yo lo que siento es, primero es que es una novela, como yo trato de titular la línea de reflexión que hice en ese tuit, una reflexión personal y que lo que quiere es abrir el diálogo con otros de manera, por lo menos intencionalmente inteligente, de decir, bueno, debatamos ideas y entendamos qué está pasando, porque lo que hay que entender es la lógica del problema, ¿no? No es solamente una atribución moral y empezar a acusar o no, ese tipo de cosas no ayuda, sino entender la lógica y las estrategias. Y en esa línea, primero yo digo, bueno, el gran redactor sigue siendo y el gran que pone el mapa de los temas de la lamentable política venezolana es Maduro, quien sigue escribiendo la novela y los demás pues están actuando los roles que están proponiendo desde una línea estratégica que fundamentalmente la sigue pautando el régimen madurista. Y bueno, entonces en esta parte del capítulo de la novela, yo siento que se trata fundamentalmente de la búsqueda de Maduro de un espacio de legitimación que requiere especialmente a nivel internacional. Y esto no porque quiere ser bueno, en absoluto, sino simplemente porque tiene que bajar los costos internacionales que en este momento son muy altos y, bueno, está pensando en un programa de un año. Hay una cosa que ha tenido el diseño político que de la gente que acompaña a Maduro, que es que piensan en el mediano plazo al menos, no piensan en el largo plazo, muchas cosas que se piensan muy coyunturalmente, pero hay un diseño de mediano plazo, por ejemplo, esta intervención con el señor Paz y todo lo demás, fue un diseño de mediano plazo para salvar el 2020, una visión corta, pero que si a mí me preguntan a las alturas ya de mediados de año, funcionó bien. Para lo que querían, ¿se entiende? No querían una Asamblea Nacional legítima, ni un presidente legítimo, lo que querían era volar el sistema y lo volaron. Y ya estamos a 4 meses de un proceso que uno puede llamar como quiera, ilegítimo, irregular, etcétera, pero va a ocurrir. Y bueno, eso ha puesto en juego de nuevo al aparato opositor sin ninguna estrategia. De nuevo volvemos al problema de que mientras hay unos que tienen una estrategia, el lado opositor no muestra ninguna estrategia. Y aquí viene el tema de mi proceso reflexivo. Todo este proceso empieza a arrancar ya una conversación que tuvimos en esa carta revulsiva que manda la Conferencia Episcopal. Esa carta expresaba la angustia de los señores obispos, que en el fondo está expresando la angustia de todos los pastores, viendo cómo el pueblo no tiene alternativa, porque este es el punto focal central. Y incluso en mi reflexión, la gente se está muriendo de mengua. Esta situación se parece mucho a una lamentable historia que es la de la Primera Guerra Mundial, donde cada cual ocupa una trinchera. La Primera Guerra Mundial nadie se movió ni un centímetro hacia ningún lado. La verdad es que nadie ganó esa guerra. Eso terminó en un pacto malhadado que se llamó el Pacto de Versalles. Y cuando trato de poner la analogía, lamentablemente es porque me estoy imaginando que el futuro de esto también va a ser un pacto horriblemente malhadado. Pero en el fondo, esa guerra fue una guerra en donde nadie ganó nada. Murió un gentío. Se privó a la sociedad europea y degeneró un desastre total. Y si usted me pregunta qué fue lo que allí ocurrió, nada,
O sea, todo el mundo se metió en un hueco y así están las líneas políticas venezolanas. Llevamos un tiempo largo en que cada cual está en su hueco y defiende su trinchera y no avanza y no retrocede, tampoco mucho, ¿no? Sino que, bueno, yo tengo los grupos internacionales, yo tengo no sé qué, y hay otros que están esperando fantasías, pues. Pero al final del día, si tú me dices, ¿y algo se mueve? No. ¿El gobierno de Maduro se ha movido? No. ¿La oposición? Tampoco mucho. La única estrategia que se va escribiendo, la que parece que va escribiendo el madurismo con mucha dificultad, pero que bueno, que con ensayo, error, intento, va y viene, van escribiendo su historia, ¿no? Entonces, ya eso empieza uno a decantar cómo ve los capítulos siguientes de esta lamentable guerra de trincheras. Y entonces empiezo a ver, bueno, primero, está esa carta de la conferencia que trató de mover, porque ante la angustia, ante la falta de alternativa, ante la gente muriéndose de mengua, en todos los sentidos, el tema de la salud, el tema de la alimentación, el tema de las oportunidades, los chicos que no pueden estudiar, o sea, el cuento es horroroso donde usted lo ponga en la vida de la gente y los pastores lo perciben y lo viven con drama de la gente. Entonces dicen, bueno, ¿cuál es la alternativa? Y la alternativa entonces que ofrecían era, no vamos a hacer nada. Bueno, claro, eso no es una alternativa. Después de la carta, entonces uno voltea al señor Guaidó y dice, 2 semanas después ha pasado algo, ¿hay alguna nueva línea política, una nueva estrategia distinta que señale que esto va a ir hacia algún otro horizonte? Mi respuesta es, pues yo no lo percibo, no sé si alguno de los radioescuchas de lo que escribí, yo percibo que no hay nada, sino que se repite el mismo cuento de otra manera, pero son la presión internacional, el cuento de los gringos, el cuento de la DEA, y entonces vamos, y eso va a fracturar el gobierno, y es la misma estrategia de abril del año pasado, y no evolucionamos mentalmente, pues políticamente no hay otra estrategia allí. Hay un elemento novedoso, y usted lo menciona en este hilo y estos argumentos publicados en sus redes sociales, que tiene que ver con esta decisión de uno de los líderes de la oposición, fue 2 veces candidato presidencial, Enrique Capriles, de participar en el proceso que organiza el chavismo para tomar el control de la única institución legítima que queda en nuestro país. Y usted advierte que, bueno, probablemente esta decisión es un movimiento tendiente a crear una nueva minoría de la oposición. Y yo le pediría un comentario porque esa situación no mejora en nada las circunstancias y incluso podría empeorar las cosas. Yo quisiera un comentario de su parte al respecto. ¿Qué puede decirnos? Sí, bueno, esa es la tercera salida, pues la de María Corina, pues. Perdimos comunicación, vamos a restablecer el contacto en la medida de las posibilidades. Sobre María Corina Machado escribía el padre, lo de María Corina Machado se despacha con la frase de Elliot Abrams, es una mera ilusión, esto está entre comillas. No va a haber intervención internacional de ningún tipo en términos de uso de la fuerza, esa fantasía hace daño. Hay que decir, hay que matizar esto. Ayer el embajador James Story, en conversación con Juan Guaidó, no sé si por las críticas que la declaración de Elliot Abrams generó o la reacción en cadena en redes sociales en nuestro país, él dijo, bueno, todas las opciones siguen estando sobre la mesa, lo que queremos decir es que hay que explorar la opción A, en principio, que tiene que ver con la organización de todos los factores que hacen vida en Venezuela. Un poco, palabras más, palabras menos, de lo que vino a decir el embajador Story ayer. Padre Arturo Peraza, lo tenemos nuevamente. Usted se refería a la estrategia, está la del exgobernador y efectivamente la de María Corina Machado, lo escuchamos. No, bueno, lo de María Corina, disculpa, lo despaché simplemente diciendo lo que dijo Elliot Abrams, una fantasía. Pues ya lo han dicho muchas veces. No va a haber intervención internacional, eso lo hemos repetido y bueno, lo sigo repitiendo, pero no porque me guste o no me guste, sino porque desde fuera claramente lo han dicho y no tienen ningún interés y no veo tampoco ningún interés en el cuento. Entonces, bueno, dicho eso y despachado el tema por fantástico, entonces hay que ir a la tercera opción. Y la tercera opción es la que está ofreciendo Capriles. ¿Para qué es lo que está ofreciendo Capriles? Bueno,
empezar a construir un camino como si estuviera, digamos, tipo lo que se hizo en el 2005 con Manuel Rosales. Aceptas que eres minoría, lo que no eres realmente en términos de votación, por cierto. El madurismo no tiene ninguna mayoría, el madurismo no tiene ninguna legitimidad, el madurismo es un gobierno de facto, punto. Pero tiene organizada la cosa de tal forma que electoralmente, pase lo que pase, va a controlar la asamblea. Eso ya está organizado y eso no va a tener vuelta atrás. Y Capriles acepta jugar este juego diciendo, bueno, construye una nueva minoría, eso legitima una fuerza chiquita, probablemente no muy grande, pero bueno, que jugará. Y parece que se entendería que el madurismo está dispuesto a respetar esa posibilidad. Dios sabe cuánto dura ese respeto y qué significa el respeto. Pero ¿no, bueno, ¿no le parece una situación? El juego yo creo que es a nivel internacional, María Alejandra. Claro. O sea, el madurismo tiene que buscar bajar el costo internacional. Y el camino no, y es además Europa. Tener acceso a recursos en el exterior, padre. No sé si usted opina lo mismo, pero en nuestra opinión es evidente. Sí, o sea, el problema es que el gobierno de Maduro es un pacto de mafias internacionales y nacionales. Aquí, bueno, es clarísimo, ¿no? Y por eso, bueno, que el nombre en la FA es un grupo mafioso. Pues bueno, sí, es que ¿qué cosa no es mafiosa en Venezuela en este momento? El gobierno, son padrinitos, pues. Y cubano, que se llama Maduro, que es uno de los padrinos y que gobierna o controla o trata de gestionar el pacto de mafias. Pero hay un pacto de mafias internacional, este es el importante, en donde hay un conjunto de estados iliberales que tienen intereses por distintas razones en este juego. Turquía, Rusia, China, Irán y claro, Cuba, que es el que domina el juego venezolano, es quien cataliza el proceso venezolano y lo domina políticamente. Entonces, bueno, ese club tiene que, lo que ha visto es que el costo se le está subiendo mucho. Eso es verdad. Y entonces el club, como cualquier pacto mafioso, le dice a su representante, chico, bájame el costo, no puedo estar persiguiendo barquitos y todo lo demás. Entonces, ¿cómo se baja el costo? Bueno, yo tengo que buscar un aliado que, en el lado liberal, que empiece a ayudarme a bajar el costo. ¿Quién es ese aliado? Fundamentalmente Europa, a través de España, con una negociación con Turquía, que forma parte del club. Entonces, por eso Turquía ahorita está jugando el rol que está jugando. Acuérdate que Turquía es parte de la OTAN. Acuérdate que Turquía, mal que bien, tiene una relación con la Comunidad Europea muy estrecha. Y España es el gobierno que es. Entonces, bueno, hay que buscarle una solución inteligente. El gobierno español no se puede lanzar contra la Comunidad Europea y tiene que presentar algo decente. Y algo decente es que el gobierno de Maduro tiene que bajar el nivel de gorilismo. Y todo esto se trata de una carta que se está escribiendo hacia junio, julio del 2021. La gente está viendo esto como si fuera diciembre. No, diciembre es un juego que van a decir que no hubo elecciones, que fue falso. Van a decir todo ese tipo de cosas. Eso es intrascendente. El juego importante es que para enero va a empezar a haber algo que se llama una asamblea legislativa nacional, que bueno, que va a tener una representación un poquito más plural, porque lo van a diseñar así. No tiene nada que ver con lo que la gente vote, sino con lo que ya está diseñado. Está diseñado para que haya una representación un poco más plural, con un control del chavismo. Desaparecerán esa cosa aberrante que se llama Asamblea Nacional Constituyente, que evidentemente es intregable. Y entonces el juego empieza no en enero, sino en junio, julio del 21. ¿Y cómo empieza? Bueno, ahí está esa asamblea, están representantes de distintos partidos y Maduro va a tener que jugar, como ha jugado con la dolarización, a que políticamente, bueno, esto tiene que ser potable. Y esa es la novela que están escribiendo. Y claro, eso va a servir para legitimar al gobierno de Maduro, porque ese es el objetivo de la novela.
según yo entiendo. Legitimación internacional para bajar costos. Bien. Brevemente, padre, antes de hacer la pausa para ir a publicidad, la alternativa para la gente, que es la que está sufriendo esta situación. Hemos compartido algunos extractos con los oyentes de el libro de Václav Havel, El poder de los sin poder. Él habla del surgimiento de la disidencia en circunstancias similares como la de Venezuela. Y quisiera su comentario al respecto. Mira, sí. O sea, yo siento que este es el juego de los poderosos, digamos, de la línea estratégica de poder. Ahora bien, si se quisiera armar una alternativa, yo siento que el trabajo fundamentalmente tiene que ver con un proceso de reconstitución de sociedad civil. Y la reconstitución de sociedad civil pasa por un proceso de formación de cuadros, de formación de bases, en las comunidades, de acompañamiento de un conjunto de reclamos que siguen existiendo en las bases y que lamentablemente los grupos políticos de oposición no están sabiendo ni acompañar, ni dirigir, ni asesorar, ni hacerse eco siquiera. O sea, la oposición es sorda, muda y ciega frente a las realidades sociales que acabamos de hablar. Lamentablemente la gente no consigue ecos allí, porque el discurso está en otro orden. Mira el discurso de Guaidó hoy, ayer, y dime qué eco, salvo lo de los médicos, como un caso de excepción, lo demás no tiene eco. Y la gente está sufriendo una barbaridad. Y lo que se requiere justamente son grupos políticos que empiecen a acompañar este día a día de la gente para construir una alternativa política que se vaya construyendo como alternativa ciudadana. Esto para mí es una construcción de mediano plazo y claro, no responde a lo inmediato. Ojalá yo tuviera respuestas para salir de esta dramática situación en términos inmediatos. No la dispongo, no la veo. Lo que yo sí veo es que tú puedes empezar a construir una nueva base sobre las relaciones sociales reales que empiecen a responder a esas necesidades y exigencias sociales y organizar a la población en función de sus exigencias sociales. Esto podría permitir que haya eso que llamamos presión interna, pero presión interna organizada. Bien. Padre Arturo Peraza, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos, compartir estos minutos con nosotros. Él, además de vicerrector de la Universidad Católica en Guayana, es politólogo, expresando opinión y análisis acerca de lo que está ocurriendo en nuestro país. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se suma a nuestra mesa de debate el diputado Omar González, dirigente de 20 Venezuela. El presidente está al frente de la fracción 16 de julio. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Un placer estar de nuevo en tu espacio. Un gusto conversar con usted, diputado. Le pedía un comentario, lo hemos seguido en redes sociales, acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas
esta decisión del exgobernador Capriles de participar en las elecciones de diciembre, pero además la reacción del gobierno norteamericano ante la propuesta de María Corina Machado, comparándola, y cito al señor Elliot Abrams, con el realismo mágico. ¿Qué nos dice con relación a estos dos temas? Lo escuchamos. Bueno, en el primer caso, yo soy de los que piensa que la oposición debe depurar de infiltrados y traidores para tener alguna posibilidad de éxito en la lucha por la liberación de Venezuela. El caso de Enrique Capriles y Stalin González, de haber negociado a espaldas del pueblo venezolano la participación en el fraude electoral convocado por el régimen de Nicolás Maduro para el próximo mes de diciembre, es una demostración clara de que la cúpula opositora está infiltrada. A esto se le suma los llamados alacranes, conspicuos dirigentes de la conducción opositora en Venezuela, que saltaron la taranquera y se pasaron a formar parte de la comparsa que ha montado el régimen para estimular o para oxigenarse o para permanecer en el poder. Entonces creo que la depuración que estamos viendo es necesaria, es un deber ineludible si se quiere alcanzar la victoria en esta lucha que libra el pueblo venezolano y que ya realmente se hace impostergable por las condiciones en que se está viviendo, la tragedia que está viviendo el país. Se van, en este caso, dos conspicuos miembros de esta cúpula, como son Enrique Capriles Radowski, 2 veces candidato presidencial de la oposición, y Stalin González, quien fue hasta el año pasado vicepresidente de la Asamblea Nacional y miembro de cualquier comisión que el Parlamento designara. Se van en medio de fuerte repudio de la inmensa mayoría de la sociedad venezolana que lucha por liberarse de esta terrible situación que vive. Son excluidos de sus partidos y se van con la vergüenza y el repudio del pueblo venezolano. En cuanto a las expresiones utilizadas por, en este caso, el representante o el delegado o el asesor del gobierno de los Estados Unidos, Elliot Abrams, para Venezuela y ahora también para Irán, nos parece el tono usado inapropiado e inaceptable, y que trae también consecuencias porque amenaza o socava la amenaza creíble que tienen de no permitir los desaguisados, los crímenes que se cometen en Venezuela por parte del régimen. Y en este caso la amenaza es interna de los venezolanos que luchan por la liberación, pero también la presión externa. Yo creo que el tono de esas declaraciones que en las últimas horas han sido recogidas parcialmente, socava esa situación. Incluso contraría el planteamiento del propio presidente de los Estados Unidos y también las declaraciones que previamente habían dado el secretario de Defensa y también el jefe del Comando Sur. Yo creo, María Alejandra, que fue un error, le dio un mensaje al régimen que pueden seguir adelante con sus felonías, porque no va a haber contención, ¿no? Y también a otras instancias como el Foro de Sao Paulo o el Grupo de Puebla, también le mandan un mensaje realmente contradictorio. Y en cierto modo desmoralizó, hay que reconocerlo, a una parte de la sociedad venezolana, porque se sintió, después de haber oído muchas oportunidades al presidente
a los voceros más calificados, del más alto nivel de los Estados Unidos, decir que todas las opciones estaban sobre la mesa, que se cometieran genocidios y abusos. Bueno, de repente le dice, bueno, ¿qué es esto? ¿No? Pudieran haber sentido abandonado. Incluso yo creo que hasta debilita al gobierno interino, que no fue su objetivo, pero indirectamente lo debilita, porque abre el camino a la gente cuando dice, bueno, aquí si esta no es la salida, ¿cuál es la salida? Participar en el fraude electoral que está montado por Maduro. Entonces creo que fue un error. Ayer veíamos al embajador o encargado de negocio, candidato a ser embajador de Estados Unidos en Venezuela, el señor Jeremy Story, retomando la ruta correcta, ¿no? Es decir, ayer reiteró que sí al pueblo venezolano. Todas las opciones están sobre la mesa, ¿no? Entonces, esto creo que vuelve a encauzar la posición de uno de nuestros principales aliados de la comunidad internacional, como son los Estados Unidos, en la ruta correcta. Y las acciones dicen más que las palabras. Aquí como que está Sun Tzu en el arte de la guerra actuando, porque las acciones dicen mucho más que las palabras. Cuando firman el presidente interino Juan Guaidó, anuncia que va a firmar el regreso de la DEA, que es la oficina antinarcótico de los Estados Unidos, el cuerpo, el departamento, la organización que lucha para combatir el narcotráfico. Cuando vemos que se refuerzan las operaciones en el Mar Caribe, y cuando se ve que se refuerzan incluso las acciones en la frontera con Colombia y en Brasil, dice, bueno, y hay sanciones como 15 millones de dólares por la captura de Maduro, y sanciones contra ya casi 1 millar de funcionarios del régimen, y se anuncian radicalización de sanciones sobre operaciones de tráfico de minerales como oro, petróleo, etcétera, etcétera. Bueno, uno ve que las cosas, las acciones de fuerza en esta especie de conflicto inédito del siglo XXI se están ejecutando. Diputado Omar González, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos en esta parte del programa. Lamentablemente se nos ha agotado el tiempo. Dirigente de 20 Venezuela, nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de todo el equipo. Los dejamos con Por Todos los Medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Puedes seguirnos en